la profe Mariclen. Bienvenidos a mi canal Tendencias de TIC. Hoy hablaremos de computación 2, clase 2. Empecemos con la solución de los problemas de la tarea de la clase anterior, los cuales eran elaborar un programa que calcule el área de un rectángulo, elaborar un programa que calcule el área de un triángulo y elaborar un programa que calcule la longitud y el área de una circunferencia. Para lo cual utilizaremos la metodología ya establecida en la clase anterior. Primero definimos el problema: elaborar un programa que calcule el área de un rectángulo, donde se nos da que la base es L1, la altura es L2, el área del rectángulo es L1 por L2, o sea, base por altura, y nos dan los valores de L1 y L2. Para analizar el problema, análisis del problema. 2.1 resultados esperados. ¿Qué se espera? El área del rectángulo, para lo cual se tomó como iniciales AR. Los datos de entrada va a ser los valores de L1 y L2, 3 y 4. Los procesos son inicializar variables, dar entrada a los valores de L1 y L2, realizar los cálculos, mostrar el mensaje de resultado y se le va a preguntar si desea realizar otro cálculo. Esto es adicional al problema. Ya van a ver para qué. El área de trabajo, tenemos la fórmula del área del rectángulo y la respuesta, porque le vamos a preguntar a la persona si desea realizar otro cálculo. Las iniciales de respuestas es RES. Ahora vemos o se realiza el diagrama de flujo, donde se utilizaron los dibujos que se establecieron anteriormente. Inicio. Se van a inicializar las variables. A L se le asigna 0 y a L2 se le asigna 0. Se le dice a la persona que dé entrada a los valores de L1 y L2. Se lee L1 y L2. Se realiza el cálculo de AR, que es igual a L1 por R2. Luego se muestran los mensajes de el área del rectángulo es AR, el valor de la base es L1, el valor de la altura es L2. Como se muestra a continuación, se pregunta si se desea realizar otro cálculo. Se lee la respuesta. Si la respuesta es sí, se va a inicio, se va a realizar otra vez todo lo establecido en el diagrama. Inicializar variables, darle entrada a los datos, leer los datos, realizar el cálculo y volver a mostrar el mensaje. Se le dice otra vez si desea realizar otro cálculo, se lee la respuesta y cuando sea no, es fin. Luego se ve la corrida en frío. ¿Qué sucede? La primera vez L1 y L2 se le asignan los valores de 0, o sea, se inicializan en 0. Luego se le da entrada a los datos. Se lee 3 y 4. Ahora cambiaron los valores de L1 y L2. Se realiza el cálculo. 3 por 4, que es el área del rectángulo. Por eso ahora AR vale 12.
antes no tenía ningún valor. Respuesta, cuando la persona de la respuesta va a tener un valor, en este caso se seleccionó N para salir del loop interactivo. ¿Cómo se ve cuando se realizó el diagrama de flujo? Se utilizó un conector en la misma página. Para eso se utilizan letras. En una va de salida y en la otra va de entrada. Por eso es que la flecha va hacia, cuando la respuesta es sí, la flecha va hacia la A y luego va a después de inicio, como se ve. Esto tiene un fin, para no estar cruzando las flechas o las líneas dentro del diagrama. Ok. Ahora vemos el algoritmo. El algoritmo representa lo que está establecido en el diagrama. Inicio, a L1 se le asigna 0, a L2 se le asigna 0, se muestra el mensaje que le dé entrada a los valores, se lee L1 y L2, se saca el cálculo, se muestran los mensajes del área del rectángulo, del valor de la base y de la altura. Se muestra el mensaje de realizar, o si desea realizar otro cálculo. Si la respuesta es sí, entonces irá al paso 2. El paso 2 es volver a inicializar las variables. De lo contrario, si la respuesta es no, es el fin. Como se explicó anteriormente, este es un loop interactivo que se controla a través de una condicional utilizando sí. Siguiente ejercicio, elabore un programa que calcule. Siguiente ejercicio, elabore un programa que calcule el área del triángulo. Se tiene la base, que es B, la altura, que es A, el área del triángulo, que es AT, y dan los datos y la fórmula del cálculo del área del triángulo. En el análisis del problema. 2.1, los resultados esperados. ¿Cuál es el resultado esperado? El área del triángulo AT. Los datos de entrada es la base y la altura, B y A, 7 y 4. Los procesos son inicializar variables, dar entrada a los valores de B y A, realizar el cálculo, mostrar el mensaje de resultados. En el área de trabajo nada más tenemos la fórmula área del triángulo. El diagrama de flujo. En el diagrama de flujo se establece inicio, se inicializan las variables B y A, asignándole 0 a cada una, se da el mensaje de entrada a los valores de B y A, se leen los valores de B y A, se realiza el cálculo del área del triángulo, se da el mensaje que el área del triángulo es más el valor de el área AT, el valor de la base es B, el valor de la base es A. Eso significa que los valores que van a tener las variables se van a mostrar junto con el mensaje. Y fin. La corrida enfrió. La primera vez se le asigna 0 a B y a A. Luego se le asigna, se leen los valores que se le dio entrada, 7 y 4, y al realizar el cálculo eso da 14. El algoritmo, como ya se dijo, inicio,
A igual que 0, B igual que 0, el mensaje de entrada, leer B y A, calcular el área del triángulo, mostrar el mensaje del área del triángulo y su valor, el valor de la base, el valor de la altura y fin. No tiene muchas complicaciones este diagrama. El otro problema, metodología. Una definición del problema. Elaborar un programa que calcule la longitud y el área de una circunferencia. Se da la fórmula de la circunferencia, el valor del radio y la fórmula del área de la circunferencia. 2. Análisis del problema. 2.1. Resultados esperados. ¿Cuáles son los resultados esperados? La longitud de la circunferencia y el área de la circunferencia. Datos de entrada, el radio es igual que 4. Los 2.3 procesos. ¿Cuáles son los procesos? Inicializar las variables, dar entrada a los valores del radio, realizar el cálculo y mostrar el mensaje de resultado. En el área de trabajo que tenemos la fórmula de la longitud de la circunferencia, tenemos el área de la circunferencia y el valor de pi, que pi es una constante, no va a cambiar su valor dentro del proceso del programa. Ahora veamos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo dice inicio, el radio es igual que 0, se inicializa pi en 3.14 porque es una constante. Se lee el radio, se hace el cálculo de la longitud de la circunferencia y el área de la circunferencia. Se muestran los mensajes de la longitud de la circunferencia es más el valor de la longitud de la circunferencia. El área de la circunferencia hace el valor del radio. Y fin, la corrida al frío. En principio, se le asigna el valor de 0. Después se inicializa pi en 3.14, que es una constante. Se le dice a la persona que de entrada al valor del radio, que es 4, se lee. Al leerse es que se le da el valor al radio, pierde el valor anterior, se realizan los cálculos donde la longitud de la circunferencia es 25,12 y el área de la circunferencia es 50,24 y el valor del radio es 4. Ok. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que son las estructuras de control. Se entiende que una estructura de control tiene un punto único de entrada y un punto único de salida. Se compone de sentencias y otras estructuras de control. Los tipos de estructura de control básicas son 2.1 estructura de control secuencial, 2.2 estructuras de control repetitivas y 2.3 estructuras de control de selección. Las estructuras de control secuenciales son 2.1.1 secuenciales, que esa se habló en la clase anterior. En estas las instrucciones se enuncian en el orden en que se van ejecutando, como el caso de la construcción de la casa, que se muestra en la clase anterior.
En este caso pueden ir al video anterior y allí van a ver la explicación de qué son estructuras de control secuencial. 2.1.2 la bifurcación condicional y las estructuras de control de ciclo. Ahora veamos cómo son las estructuras de control de bifurcación condicional o de decisiones. Como su nombre lo indica, allí se trabaja con estructuras o condicionales. Donde de acuerdo con el resultado de la comprobación de la condición, se escoge una de las dos opciones y la ejecución continúa con las opciones seleccionadas, donde el proceso de entrada a la estructura ingresa por el nodo de decisiones, donde se consulta el cumplimiento de una condición y si la condición se cumple, el otro proceso continúa por uno de los dos caminos que conduce a realizar las acciones de uno de los bloques. Si la condición no se cumple, el proceso continúa por otro camino. Después de realizar cualquiera de las dos acciones, la salida de la estructura es única a través del nodo donde se unen dos caminos alternativos. Como se muestra en la primera figura, si la respuesta es R, se realiza el proceso Q, de lo contrario se realiza el proceso no. O sea que se va a ejecutar una de las dos condiciones. En este caso, no se van a ejecutar las dos condiciones. Si se realiza una acción, no se realiza la otra. ¿Ok? Y el nodo donde se unen el proceso es el punto negro, como se muestra allí. En el segundo caso, en el caso B, se tiene que si la respuesta es no, se realiza el proceso Q, de lo contrario no se va a realizar nada. Igual se sale de la condición. En el caso C, si se realiza R, si la respuesta es sí, se realiza el proceso P, de lo contrario no se realiza. O sea, según las necesidades de los requerimientos que uno esté realizando, cada condicional se va a cumplir. El pseudocódigo. A continuación se muestra cómo sería el pseudocódigo. Si la condición de R se cumple, entonces se realiza el proceso P, de lo contrario se realiza el proceso Q. En la segunda, si la condición es R, si se da la condición de R, entonces realiza acción. De lo contrario, se realiza el proceso Q. En la siguiente, si se presenta la condición R, entonces se realiza el proceso P. Prosigamos. Estructuras de ciclo. Las estructuras de ciclo es el proceso en que se realiza varias veces, regresando a las instrucciones que ya ha sido realizada. La repetición las estructuras de ciclo o el ciclo es un proceso que se realiza varias veces regresando a una instrucción que ya ha sido realizada. La repetición se suspende cuando la ejecución del proceso cambia
alguna condición. Este tipo de estructura se divide en estructuras mientras. Este tipo de estructuras mientras se ejecutan, valga la redundancia, mientras exista una condición, o sea, se repite una serie de procesos mientras se cumple una condición. Esta estructura consta de los siguientes elementos: la entrada, que une a un nodo con un camino que viene de la acción realizada. Si el ejecutor ha ingresado al ciclo, este nodo da paso a un nodo de decisión, donde se consulta si la condición se cumple o no, donde el nodo de decisión tiene dos salidas, que se toma así. En el caso en que la condición se cumpla, el camino conduce hacia afuera de la estructura. Si la condición se cumple, el camino conduce a la condición que se debe realizar, representada por un bloque, y la salida de dicho bloque lleva al nodo de confluencia que está en la entrada para reiniciar el proceso. El lector observará que si al consultar la condición esta no se cumple, cuando el ejecutor ingresa la primera vez, a su vez la estructura, entonces la acción contenida en el bloque no se ejecutará ni una sola vez. Sigamos. Por otra parte, podemos ver que el pseudocódigo de esta estructura se va, como se ve, dice: mientras se cumpla R, la condición R, se realizará el proceso A. Sigamos con las estructuras de control repetitivas. Las estructuras de control repetitivas se ejecutan en las mismas, primero la acción y después se consulta la condición, si la condición continúa cumpliéndose o no. Por lo tanto, la palabra repetir, en este caso, dentro del pseudocódigo, se muestra que se va a repetir hacer la compra hasta que no haya dinero. Cuando no haya dinero, se sale. Por tanto, la palabra repetir y hasta marca el comienzo y el fin de la estructura derivada. La salida de la estructura se obtiene cuando se cumple la condición que se expresa al final. Si la condición no se cumple, el proceso se dirige nuevamente al comienzo de la estructura para realizar una vez más la acción indicada. Gráficamente le asignamos un símbolo propio y representamos la estructura por medio de un ciclo en el que la entrada en la entrada hay un nodo de confluencia. El nodo de confluencia es el punto negro, el cual regresa el proceso
Enseguida está un bloque que contiene la acción que se debe repetir. Y al final del nodo, la decisión que determina si se continúa el ciclo o si es tiempo de salir de la estructura. (2.3) Estructuras de control de selección. Esta se divide en estructura de caso, que vendría a ser la 2.3.1. Este tipo de estructura de caso se basa en la selección dentro de un conjunto de múltiples elecciones que abarca un conjunto de posibilidades más amplio. Por ejemplo, si se desea separar las cartas de una baraja por pintas, cada carta puede pertenecer a una de 4 posibilidades: diamante, corazón, pica, trébol o jáquer. Más aún si la clasificación se desea hacer según el valor de la carta. Entonces, se presenta 13 posibilidades que van desde el as hasta la K. Cualquiera de estas situaciones se puede representar a través de unas estructuras básicas por medio de refinamiento sucesivo a partir de una decisión inicial, como se muestra a continuación. Tenemos la estructura del diamante, donde si es diamante, se coloca en el montón. Si no es diamante, lo colocamos en otro montón. El pseudocódigo de esta estructura es: si la pinta es diamante, entonces colocar en el primer montón. De lo contrario, colocar en uno de otros 4 montones. Por tanto, la acción de colocar en otro de 4 montones dependerá de la pinta de la carta, y allí se deberá tomar una decisión precisa una decisión parecida a la anterior. Como se ve, se pregunta ahora si es corazón. Como se ve, el pseudocódigo quedaría: si la pinta es diamantes, entonces colocarla en el primer montón. De lo contrario, si la pinta es corazón, colocarlo en el segundo montón. De lo contrario, colocarlo en otro montón. Además, por otra parte, la acción de colocar en los 4 montones dependerá de la primera pinta de la carta, y de allí se debería ir tomando varias decisiones parecidas a las anteriores, tal como se muestra en el gráfico. Toda vez que a medida que las alternativas son numerosas, el pseudocódigo va a requerir cada vez más una forma más refinada, lo que introduce una gran dificultad en la lectura.
eso se puede evitar con las estructuras de caso, que le permiten un pseudocódigo más simple que además facilita percibir que todas las alternativas se encuentran en pie de igualdad. Tal como se muestra en el código, si las pintas es diamante, entonces colocamos en el primer montón. De lo contrario, si la pinta es corazones, lo colocamos en el segundo montón. De lo contrario, si la pinta es pica, entonces lo colocamos en el tercer montón. De lo contrario, si la pica es trébol, entonces lo colocamos en el cuarto montón. De lo contrario, lo colocamos en el quinto montón. Esta estructura está hecha con el sí, con la condicional sí. Veamos cómo quedaría la estructura del pseudocódigo utilizando según el caso. Como se muestra en el caso de que la pinta sea diamante, colocamos en el primer montón. Si es el caso de que sean corazones, lo colocamos en el segundo montón. Si es el caso de que sean picas, se coloca en el tercer montón. Si es el caso de que sean tréboles, se coloca en el cuarto montón. De lo contrario, se coloca en el quinto montón. Ahora hablemos de las estructuras de interacción que vienen a ser la 2.3.2. Con este tipo de estructura se controla la cantidad de veces que se debe realizar una interacción, lo que hace necesario saber de antemano cuántas veces se debe repetir el proceso, para lo cual se debe realizar en una estructura básica que concluya el uso de una variable de control o contador que a partir de cierto valor inicial se incrementa cada vez que se cumpla en un ciclo, entendiéndose variable como una porción de la memoria reservada con cualquier nombre, cuyo contenido se puede modificar y consultar en curso de la ejecución del programa. Además, el contenido de una variable se modifica por medio del proceso llamado asignación, que consiste en reemplazar el valor existente por otro nuevo. La consulta de su valor se realiza cada vez que en la condición de una estructura mientras o de una decisión se comparará este valor con algún otro. Es bueno indicar que la consulta del contenido de una variable no altera su valor. Un ejemplo de esto es repetir cierto número determinado de veces y se utiliza una variable de control llamada cuenta, como se muestra en la gráfica. Se inicializa cuenta antes del punto de interacción. Si es de diamante, se realiza la acción y se incrementa cuenta en 1. El pseudocódigo.
hacer cuenta igual que 0. Mientras cuenta sea menor que 10, se va a realizar una acción y se incrementa cuenta en 1. Ok. Ahora, como se muestra, dentro de este ciclo se realizan dos actividades: el proceso llamada acción y el proceso de incrementar cuenta en 1. Después la ejecución retorna a la cabecera del ciclo para verificar si se cumple la condición de que cuenta es menor que 10. Si la condición se cumple, se repite las dos actividades una vez más hasta que la variable cuenta alcance el valor de 10. El proceso se interrumpe. El programa también se puede escribir en forma más abreviada, que permite introducir la definición de la estructura interactiva de la siguiente forma: cuenta va a tener el valor desde 0 hasta 9. O sea, se va a contar desde que la variable cuentas valga 0 hasta 9. Son 10 veces que se va a realizar, considerando que en este caso no se empieza por 1 sino 0. Se realiza la acción hasta que se cumpla mientras se cumpla que cuenta sea menor que 10. Eso es lo que significa esto. Se va a realizar la acción. En el pseudocódigo, ¿cómo quedaría el pseudocódigo? El pseudocódigo quedaría iterar desde cuenta igual 0 hasta cuenta igual 9. O sea, se va a realizar acción desde cuenta igual 0 hasta 9. Si lo revisan y lo verifican con la anterior, se resume la estructura interactiva. Sigamos. Ahora con las estructuras derivadas. Las estructuras derivadas son porciones de programa que están construidos por medio de estructuras básicas. Pero algunas ocurren tan a menudo que merecen un nombre particular. En verdad, toda la programación estructurada se puede expresar por medio de estructuras básicas. Es de acotar que desde el punto de vista gráfico, una estructura está formada por bloques o nodos conectados entre sí por caminos, donde un bloque es el elemento al cual llega un camino y el cual sale otro camino. Además, el contenedor de un bloque puede ser una instrucción o una estructura, como las anteriores. Por otra parte, un nodo es un punto donde se encuentran tres caminos. Los casos que se presentan en la programación son las siguientes: donde el círculo significa un punto donde continúa un proceso que tomó uno de dos caminos diferentes antes de llegar allí. En el caso de los nodos de decisión, el rombo representa un punto donde se prueba la validez de una condición y del cual se separan dos alternativas excluyentes para el proceso. Además, el círculo puede ser
ido por un rombo o no. Y las flechas indican la dirección del camino que se toma. Bueno, hasta aquí el repaso del día de hoy. Adicionalmente, les dejo una tarea para realizarla utilizando los símbolos y la metodología antes descrita. Primer ejercicio, elabore un programa que permita determinar según qué edad, si es niño, joven o adulto. Si es niño, tiene que ser menor o igual a 12. Si es joven, tiene que ser mayor que 12 y menor o igual que 21. Y los adultos son los mayores de 21. Cuando se cumpla con alguna de las condiciones, se debe mostrar un mensaje. Para el caso que sea niño, para el caso que sea joven o adulto. Además, se requiere que pregunte si desea realizar otra comparación. Los datos que se da para este ejercicio son los que allí se muestran: 2, 22, 21, 13, 10, 5 y 15. Adicionalmente, el segundo ejercicio es elaborar un programa que permita generar el factorial de un número, para lo cual se debe considerar que los datos son 5 números: 1, 6, 7 y 4. Y deben considerar las reglas de los factoriales, entre los cuales está que el factorial de 0 es 1. Bueno, éxitos en su tarea. Gracias por compartir su valioso tiempo conmigo. Por favor,